o la oclusión de alguna de sus ramas se presenta como una pérdida aguda e indolora de la visión monoocular. Estos trastornos se consideran una forma de ataque cerebrovascular, por lo que el enfoque clínico y el tratamiento suele ser similar, y el médico debe intentar tratar la causa, pues el evento agudo, encontrar la fuente de la oclusión y evitar que ocurran más eventos vasculares. Esta es la tabla de contenido. Inicialmente hablaré de la anatomía vascular y luego profundizaremos en la enfermedad, teniendo en cuenta la epidemiología, etiología, manifestaciones clínicas agudas, el diagnóstico, el curso clínico, el tratamiento agudo, las complicaciones oculares tardías y el pronóstico y manejo a largo plazo. En cuanto a la anatomía, es importante recordar que la arteria central de la retina es rama de la arteria oftálmica, que a su vez es rama de la arteria carótida interna. La arteria oftálmica nace de la porción intracraneal de la arteria carótida interna y viaja dentro del cráneo junto al nervio óptico hasta entrar en la órbita. Una vez aquí ya daría la rama de la arteria central de la retina que viaja dentro del nervio óptico hasta el ojo. Listo. Hasta el ojo, y que es muy importante que ella irriga la parte interna de la retina y también el nervio óptico. Es muy importante mencionar que el 15% de los individuos tiene una circulación ciliar que se llama la arteria ciliorretiniana y que esta va a nutrir parte de la retina, especialmente en donde se encuentra la mácula. Y la imagen de la derecha pues es para recordar la estructura de las estructuras en el fondo de ojo, teniendo en cuenta por favor el color de la retina, también la mácula y la fovea, la papila del nervio óptico y los vasos sanguíneos. En cuanto a la epidemiología, la oclusión de la arteria central de la retina es un evento raro, tiene una incidencia de aproximadamente 1 a 10 por cada 100.000 personas, y las características demográficas de estos pacientes son similares en las observadas en pacientes que tienen otros trastornos vasculares. La edad media se sitúa entre los 60 y los 65 años, siendo más del 90% de los pacientes mayores de 40 años. Se presenta más en hombres que en mujeres y está asociado a hipertensión, tabaquismo y diabetes. Y también es importante mencionar que por lo general cuando se presentan estas enfermedades existe un factor de riesgo cardiovascular no diagnosticado como la hiperlipidemia o la hipertensión arterial. En cuanto a la etiología, tanto la oclusión de la arteria central como cuando se ocluye alguna de sus ramas comparten entre las causas son similares. La principal sería la aterosclerosis de la arteria carótida. Sin embargo, en pacientes que son menores de 40 años, esta pasaría a ser un poco rara. La principal sería la embolia cardiogénica, principalmente en aquellos pacientes que tienen historias de fibrilación auricular, endocarditis infecciosa o infarto agudo del miocardio. Y en pacientes mayores de 70 años, la arteritis de células gigantes también se debe sospechar y esa sería una enfermedad inflamatoria. Bueno, teniendo en cuenta los primeros tres grupos, también mencionan otras causas, entre las que estarían la enfermedad de las arterias pequeñas, que hace referencia a la formación de pequeños ateromas que facilitarían la aparición de estas enfermedades. También otras enfermedades vasculares como la disección aórtica, también mencionan la enfermedad de Moya-Moya, que esta es una enfermedad cerebrovascular en la que existe una estenosis progresiva de los vasos del polígono de Willis, y también otras causas como vasoespasmo o migraña, siendo estas dos como causas diagnósticos de descarte. En cuanto a la enfermedad hematológica, estaría la enfermedad de células falciformes, también enfermedades que facilitarían la coagulación, como sería el síndrome antifosfolípidos, la deficiencia de proteína C y S o el factor 5 de Leiden. Otras enfermedades inflamatorias, además de la arteritis de células gigantes, también otras enfermedades que sean de base autoinmune, como el lupus eritematoso sistémico u otras vasculitis como la panarteritis nodosa. Y otras enfermedades raras mencionan las infecciosas, principalmente en aquellas causadas por hongos. La que más destaca es la mucormicosis, también la enfermedad por rasguño de gato y la toxoplasmosis. También se puede producir secundaria a procedimientos quirúrgicos y también por otras causas de embolismo como el embolismo aéreo o el embolismo graso. Es muy importante determinar la etiología, ya que pues, es importante para prevenir oclusiones recurrentes u otras complicaciones vasculares. En cuanto a las características clínicas, tenemos que diferenciarlas cuando existe una oclusión de la arteria central y cuando ocurre una oclusión de alguna rama. Entonces, iniciando con la oclusión de la arteria,
la mayoría de los pacientes desarrollan una pérdida aguda y profunda de la visión en un ojo que generalmente es indolora. Sin embargo, algunos pacientes han reportado que antes de perder completamente la visión, em, pudieron haber tenido como una ceguera monocular transitoria o incluso luces intermitentes. Generalmente no ocurre en ambos ojos de forma simultánea, pero sí secuencialmente. Esto quiere decir que ocurre primero en el ojo izquierdo y luego en el derecho. La pérdida de visión es grave, no deja más que una pequeña parte en el campo temporal de visión y la mayoría de los pacientes afectados solo pueden ver los movimientos de las manos y difícilmente pueden contar los dedos. Sin embargo, el 15% de los pacientes puede conservar la agudeza visual y esto se debe a lo que había mencionado en la parte de anatomía sobre la existencia de la circulación ciliar por la arteria ciliorretiniana. También existe un defecto pupilar aferente o pupila de Marcus-Ghon, que si recordamos es que se mantiene el reflejo consensual y existe una falta del reflejo fotomotor directo en la pupila del ojo afectado, como vemos en la imagen de la derecha superior. En cuanto a la fundoscopia, tenemos el blanqueamiento isquémico de la retina, entonces aquí en la imagen lo observamos, se ve más pálida, y también la mancha rojo cereza que sucede a nivel de la mácula, y esto se debe a que en este sitio la retina es más delgada y se observa más fácilmente el epitelio pigmentario de la retina y la vasculatura coroidea. También se pueden llegar a observar émbolos en el 10 al 40% de los pacientes. Ya hablando de la oclusión de alguna rama, existe la pérdida de visual monoocular que puede estar restringida a una sola parte del campo visual, menos de la mitad presentan problemas de agudeza visual, y en la fundoscopia lo que se observa es un patrón sectorial de opacificación retiniana y presentan 2/3 de los pacientes presentan émbolos, es decir, se presentan con mayor frecuencia que cuando existe una oclusión de la arteria central. En cuanto a los síntomas asociados, realmente cuando están presentes pueden sugerir la causa, por ejemplo, síntomas sensoriales o motores que sugieran enfermedad carotidia, o por ejemplo un paciente adulto mayor que tenga dolor de cabeza con la arteritis de células gigantes, y el dolor de cuello secundario a un traumatismo cervical, pues una disección de la arteria carótida. En cuanto a la tomografía óptica coherente, no se realiza de forma rutinaria. Estas son dos imágenes, en ambas existe una oclusión completa de la arteria central de la retina. En la primera lo que observamos es el blanqueamiento isquémico y la mancha rojo cereza. Y en la imagen de la derecha existe un blanqueamiento de la retina, pero existe preservación de la región macular y esto se debe a la circulación ciliorretiniana. Más adelante hay angiografías que también la muestran mucho mejor. Esas son otras dos imágenes. En la imagen superior, en la A, se observa una placa de colesterol, aquí en este punto, en una rama de la arteria, y en la imagen B vemos como ya no está, fue desplazada hasta no ser visible. Y en la imagen inferior vemos exactamente lo mismo, aquí estaría el émbolo, y luego cómo se desplaza hacia la parte superior. En cuanto al diagnóstico, rara vez se requiere pruebas confirmatorias. El diagnóstico es clínico, se realiza con la historia clínica y con el examen fundoscópico. Sin embargo, nos podemos apoyar en ciertos exámenes. Está la angiografía con fluoresceína, que recomienda realizarla en aquellos pacientes que los hallazgos de blanqueamiento isquémico o la reducción del flujo sanguíneo no están claramente presentes en la fundoscopia, y lo que mostraría sería un llenado lento o ausente de la arteria central de la retina. En cuanto a los reactantes de fase aguda como la velocidad de sedimentación y la proteína C reactiva, se realiza en caso de que se sospeche de artritis de células gigantes, teniendo en cuenta la historia clínica del paciente. Y es muy importante recordar que estas pruebas diagnósticas se centran en determinar la etiología subyacente. Bueno, estas son imágenes de una oclusión de la arteria central de la retina. En la imagen A lo que observamos pues, es el blanqueamiento isquémico y también la mancha rojo cereza en la mácula. En la imagen B observamos exactamente lo mismo, sin embargo, vemos que existe un área adyacente a la papila que aún se conserva normal. En la imagen C existe blanqueamiento prácticamente generalizado, sin embargo, alrededor de la mácula se observa que aún hay pues, retina normal, que es la que estoy señalando con el puntero. Y esto se debe a la existencia de la arteria ciliorretiniana, que si lo observamos en la geografía también se ve igual. Hay un defecto de llenado prácticamente generalizado, excepto a este nivel. En esta imagen lo que observamos son oclusiones de la rama. En la imagen A, con la flecha, está señalado un émbolo en la papila que ocluye la rama arterial superior, y en la imagen B vemos la angiografía. Entonces está el defecto de llenado en la parte superior y temporal,
mientras que pues lo que se observa además, pues sí se llena con la fluoresceína. En esta imagen C, lo que observamos es, esta parte de acá es la que está afectada, y es lo que observamos en la geografía, donde el defecto de llenado solamente está a nivel de la mácula. Y esas son por oclusión de la rama, de alguna rama. En cuanto al curso clínico, en la mayoría de los casos, la perfusión se restaura en cuestión de horas o días y el flujo sanguíneo puede aparecer normal en la oftalmoscopia o en la angiografía con fluoresceína. El blanqueamiento isquémico puede durar días antes de que la retina vuelva a una apariencia normal y los cambios pigmentarios suelen suceder después de semanas o meses. Con el tiempo, el nervio óptico se vuelve pálido, ya que existe una pérdida de la apariencia translúcida normal de los axones y la capa de fibra nerviosa de la retina se vuelve gradualmente delgada. Los vasos sanguíneos de la retina pueden permanecer atenuados o volver a su tamaño normal. Es importante también conocer que la agudeza visual en la presentación clínica cuando el paciente llega va a predecir la agudeza visual final que van a tener estos. El pronóstico varía según el sitio de oclusión. En el caso de una oclusión de alguna rama, el 80% de los pacientes recuperan la visión normal, mientras que cuando existe alguna oclusión de la arteria central, la mejoría clínica espontánea es rara. Bueno, en cuanto al tratamiento agudo, dado el pronóstico, se debe realizar un tratamiento en las primeras 24 horas. Desafortunadamente, no hay ensayos clínicos para determinar si algún tratamiento es efectivo. Algunos pacientes se recuperan espontáneamente y las maniobras exitosas para la recuperación de la visión pueden reflejar este fenómeno. Este es un estudio del año 2010, fue un análisis retrospectivo y concluyeron que no había ninguna diferencia entre la atención estándar, que incluye la paracentesis, el masaje ocular, los agentes hipotensores intraoculares, versus la observación. En cuanto al tiempo y selección del paciente, pues hay que diferenciarlo según la causa, pues según la patología. Si es una oclusión de la arteria central de la retina, pues eso es una emergencia ocular. Se debe intentar recuperar la visión y en este estudio del año 2013 se evidenció que el tratamiento debe administrarse dentro de las primeras 6 horas posteriores al inicio de la isquemia para que sea pues, más eficaz. En el caso de que exista la oclusión de alguna rama, pues el pronóstico es menos grave, por lo que no se proporciona un tratamiento agudo y el esfuerzo médico está determinado a buscar la etiología y prevenir futuros eventos vasculares. En el caso de que se tenga el diagnóstico de artritis de células gigantes y que esta sea la causa de la oclusión, el manejo con corticosteroides mejora muchísimo el pronóstico de visión de estos pacientes. En cuanto a las técnicas que existen, están las técnicas de revascularización y pues se dividen en dos, la terapia trombolítica arterial y las técnicas de revascularización quirúrgica. Cada vez se está utilizando más la terapia trombolítica arterial, sin embargo, pues se esperan más resultados de ensayos clínicos para determinar si esta debe ser un tratamiento recomendado. Este es un ensayo clínico controlado donde se comparó la trombolisis intraarterial versus el tratamiento conservador y demostró que no había ninguna diferencia en los resultados visuales entre los dos grupos. En cuanto a las técnicas de revascularización, pues también están bajo estudio y están la arteriotomía central de la retina o la terapia con láser. Las otras terapias, que pues es la que más, al parecer, más utilizan, es la paracentesis de la cámara anterior, que la idea es producir una caída en la presión intraocular y esto permite que se desaloje, pues en caso de que haya un émbolo se desaloje y aumente la perfusión ocular. Estas se utilizan en pacientes que no son candidatos para la trombolisis intraarterial y presentan una oclusión de la arteria central de la retina de menos de 24 horas. Ya las otras opciones, pues que sería el masaje ocular y de aquí en adelante se utilizan en aquellos pacientes que no tengan indicación ni de terapia, ni de técnicas de revascularización, ni de la paracentesis. En esos casos estaría el masaje ocular, que mediante el cual se aplica presión intermitente en el ojo y esto aumenta el drenaje del humor acuoso y también aumenta la perfusión retiniana cuando salía la presión digital. También la reducción de la presión intraocular mediante medicamentos, se utiliza la acetazolamida intravenosa, el monitor intravenoso o gotas oftálmicas que disminuyen la presión, como el timolol. En cuanto a los medicamentos vasodilatadores, se enfocan en mejorar el flujo sanguíneo ocular y se han utilizado la nitroglicerina y el dinitrato de isosarbía. Y ya las últimas dos, que son terapias con oxígeno. En la primera se utiliza oxígeno al 95% con dióxido de carbono al 5%. Y eso se realiza con el fin de inducir una vasodilatación y así mejorar la oxigenación.
y la oxigenoterapia hiperbárica, que también el propósito es mantener la oxigenación de la retina. En cuanto a las complicaciones oculares tardías, la respuesta neovascular, pues es la más importante, puede ocurrir en pacientes con oclusión de la arteria central de la retina cuando suficiente retina sobrevive a las condiciones hipóxicas. Se hace evidente después de 2 o 3 meses, puede involucrar la retina o peor aún el iris y el ángulo de la cámara anterior. Ya otras complicaciones posteriores incluyen la hemorragia vítrea o el glaucoma neovascular. La hemorragia vítrea es inusual, se presenta en menos del 2% de los pacientes y el glaucoma neovascular es un poco más frecuente, se presenta hasta en el 18% y puede ser grave, incluso refractario al manejo y se ha llegado a considerar la enucleación. En cuanto al pronóstico y tratamiento a largo plazo, entonces los pacientes con oclusión de la arteria central están en riesgo de eventos cardiovasculares y cerebrovasculares, por lo que tienen una esperanza de vida reducida. Los riesgos y la modificación de los mismos son específicos de la etiología y mencionaban que aquellos en los cuales después de un extenso estudio y no se identificó ninguna causa, tienen un buen pronóstico con respecto a eventos vasculares futuros. En cuanto al diagnóstico de la etiología, están las imágenes de la arteria carótida, que incluyen el Doppler carotidio, la resonancia magnética cervical o una angiografía por TAC, teniendo en cuenta que esta es la principal causa, ¿no? En la exclusión de la arteritis de células gigantes es muy importante tener en cuenta la clínica del paciente, pacientes adultos mayores que tengan dolor de cabeza. Entonces, en este caso, pues se debería hacer la exclusión con reactantes de fase aguda, es un buen estudio. En cuanto a la evaluación cardíaca, esto es para la embolia cardiogénica y mencionan que estos deben realizarse en aquellos pacientes en que se haya descartado la enfermedad carotidia y pues incluiría el electrocardiograma, el Holter o ecocardiograma. Las pruebas de coagulación también se deben realizar en pacientes que tienen antecedentes sugestivos como trombosis previa, abortos espontáneos o antecedentes familiares y también en pacientes que todos esos estudios previos hayan salido negativos. En cuanto al tratamiento, pues está centrado en la prevención de eventos vasculares y recurrentes y es específico de la causa. Por ejemplo, cuando se descubre que el paciente tiene una fuente cardíaca pues, de émbolos, se deben tratar con anticoagulación y aquellos pacientes que tengan enfermedad carotidia de alto grado, pues tendrán que someter a una endarterectomía carotidia. Los pacientes con una etiología incierta recomiendan que deben ser tratados con terapia antiplaquetaria y modificación del factor de riesgo de aterosclerosis si es necesario. Y ya para finalizar, pues los puntos claves. Esto es un evento clínico raro. Se define por la pérdida visual monoocular aguda e indolora con isquemia retiniana visualizada en la fundoscopia, que la oclusión de la arteria se manifiesta como una pérdida de visión severa y profunda en un ojo, mientras que la oclusión de alguna rama, pues es una pérdida de visión, sin embargo puede conservarse la agudeza visual. La oclusión de la arteria tiene un mal pronóstico para recuperación espontánea de la visión, mientras que la oclusión de la rama, pues el 80% la recuperan de forma normal, que existe la necesidad de realizar más estudios para mejorar la eficacia para evaluar la eficacia de los tratamientos y se debe identificar la etiología con el fin de generar medidas de prevención secundaria para reducir el riesgo de futuros eventos vasculares y asimismo establecer un manejo a largo plazo para prevenir. Y eso sería. Muchas gracias. ¿Alguna duda o pregunta? Sebastián, Sí, señor. me gustó mucho su charla. Gracias. De verdad me sorprende y yo creo que a María Elvira también le debe sorprender con la seguridad que lo dijo y estuvo muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, Sebastián, la verdad te felicito. Expusiste de una manera muy clara y concreta pues toda esta patología y no sé si alguien de los participantes tenga dudas o inquietudes o preguntas. Gracias. Hola, buenas noches para todos. Bueno, primero, Sebas, muchas gracias por la exposición. Y más que una pregunta, era bien, pues como más resaltar que me pareció bien interesante lo que mencionaste del
en el segundo artículo que pusiste que los pacientes debían ser llevados a atención oftalmológica a las 6 horas de que empiece la isquemia. Y digamos que pues me parece algo muy difícil de lograr en nuestro medio, en cualquier medio, la verdad. Y pues asimismo es por esto que se ve el pronóstico tan regular de esta patología, pero sí te quería pedir de pronto la bibliografía de ese culito como para revisarlo. Muchísimas gracias por la exposición. Claro que sí. Ujú. Bueno, hay que Nati, lo que recordar, pasa- Ay, perdón, doctor. Es que era un comentario a lo que decía Natalia, y es sigue María Paula. que la parte, pues, lo tienen que llevar a las 6 horas porque en teoría eso se debería trombolizar, o sea, eso se maneja como igual que un infarto agudo de miocardio, igual que un Igual evento que una ACV, cerebrovascular, Ujú. claro. en teoría. Entonces, por eso es que está esa recomendación y esos son los estudios, solo que sabemos que eso pues no pasa en el día a día y por eso es tan importante que pues obviamente ustedes están enfocados hacia la parte oftalmológica y todos los que están aquí es porque les interesa, pero pues si tienen estudiantes que no estén interesados en oftalmología, igual recordarles que una emergencia o una urgencia hipertensiva, dependiendo del caso, siempre órgano blanco retina va a tener que ver con estas oclusiones vasculares, porque ellos lo ven una cosa por un lado, otra cosa por otra, entonces por eso es que nunca nos llegan los pacientes, es para que lo tengan en cuenta, pero sí, muy chévere tu presentación. Gracias. Pues yo iba a decir exactamente lo mismo que dijo María Paula. O sea, esto se trata como una ACV y, y como está de moda hablar de ACV y su tratamiento o su rápida acción de tratamiento. Yo alguna vez tuve un paciente que una muchacha joven que llegó a las 2 o 3 horas de una oclusión de la arteria central de la retina y inmediatamente se entró a cuidado intensivo, eso hace como unos 15 años y se le hizo una trombolisis con lo que había en ese momento. Y me acuerdo que mejoró. Lo que no se sabe es que si hubiera mejorado igual con o sin tratamiento, pero digamos, la idea es que sí se debe hacer algo. Sí, muchas gracias, doctores.